Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en el Santo Evangelio. Significa venida, es la venida del Señor. Así que el Señor va a venir por una segunda vez, pero también lo que quiero mostrarles y decirles es que el Señor ya vino por primera vez, ¿no? Y eso es lo que es el Adviento, el recordatorio de la primera venida, y luego, claro, recordamos también la segunda venida de Él. Y nos preparamos para ella. Pero Lucas, el doctor, que fue sencillamente un doctor que pues navegó con el apóstol Pablo, hizo viajes con el apóstol Pablo, pues hace un récord, y ese récord nos lo ha dejado aquí, ¿no? Así que si usted hubiera estado entre los primeros discípulos que vivían en el primer siglo, hubiera escuchado este relato, así como lo cuenta aquí. Vea, siempre las iglesias hoy día está muy de moda que las iglesias tengan series, ¿no? Entonces tienen la serie de los Locos Adams para Halloween, para la época de Halloween, y entonces tienen la serie de la Barbie para cuando es el verano, y tienen la serie de ahora del Grinch, ahora que viene la Navidad, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decirle es que Lucas nos está dando otro relato, no tiene series, ¿sabe? Así comienza el Evangelio de Lucas, dice, puesto, versículo 1, pueden tomar asiento, hermanos, no hay problema. Pero dice, puesto que ya han tratado de poner, que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Está hablando de los apóstoles que caminaron con el Señor Jesús, ¿ok? Y dice, me ha parecido también a mí, eso es Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Note que se nos dice varias cosas ahí, ¿no? Y dice que Lucas ha investigado todas estas cosas con diligencia desde su origen, las ha escrito, y eso es el relato que tiene aquí. El relato del Evangelio de Lucas es lo que Lucas ha investigado. Así como el segundo relato para Teófilo también, que es el libro de los Hechos que estábamos estudiando hasta la semana pasada. Y luego lo vamos a volver a retomar. Así que este es el mismo autor, y yo creo que tiene el mismo propósito, porque dice que es escribirle por orden las cosas desde su origen, y le dice a Teófilo, excelentísimo, kratiste en el griego, que ha sido traducido como gobernador, ¿no? Esa palabra ha sido traducida para Félix en Hechos 23-26 como gobernador, en el 24-3 también de Hechos, y para Festo, Hechos 26-25 también gobernador. Así que es posible que Teófilo, este Teófilo que ve aquí, era también un gobernador. ¿Y para qué él le escribió? Mira lo que dice el versículo 4, véalo lo que dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Esa palabra asfaleian, que es la palabra verdad, habla de una certeza legal, habla de una firmeza. Así que le dice, mira, te escribo estas cosas para que sepas de las cosas que has sido instruido. ¿Se da cuenta que que Lucas no estaba dándole una serie? No le estaba dando la serie del Grinch, no le estaba dando la serie de Barbie o la serie de las Locos Adams. Lo que estaba haciendo es abriendo la Biblia, y había recordado todo, había grabado todo lo que había pasado y estaba escrito como en este libro. Es la palabra inspirada de Dios, por cierto. Y con eso estaba instruyendo a este gobernador. ¿Por qué lo hacía? Algunos decían, bueno, tal vez querían presentar una certeza legal, ¿no? Para probar que el apóstol Pablo, pues, había sido preso, porque estaba preso Pablo. Y querían poner esto como una evidencia legal, ¿no? De que no es que Pablo había hecho
nada en contra del Dios de Israel, sino que esto era sencillamente la verdad, que Jesús era el Mesías judío al que él proclamaba. Y pues Lucas nos está contando y nos comienza a hablar de cosas que pasan ahí simultáneas al nacimiento de Jesús. Y primero es que Isaías había hablado de que antes de que venga el Mesías iba a venir un precursor del Mesías, una voz que clamaba en el desierto, Kol Bamidbar, decía el hebreo, ¿no? Era una voz que hablaba en el desierto. Y entonces nos dice ahí que hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea. Ahí está algo importante que quiero que ustedes vean. Porque hoy día se ha levantado una ola de antisemitismo. Y el otro día escuchaba ahí a un islámico radical, ¿no? Hablando lo siguiente por internet y decía así: no existe Israel, dice. Eso es Israel que ustedes se lo inventaron, dijo así, ¿no? Entonces quieren decir que Israel es una invención moderna. Pero mira lo que está diciendo aquí Lucas en el primer siglo. Dice que hubo un rey Herodes. ¿Rey de dónde? ¿Dónde? De Judea, dice aquí. Judea. ¿Y dónde quedaba Judea? En Israel. Era Judea en Israel. Judá, no es la tribu de Judá. Dice que había un sacerdote ¿de dónde? Del Beit HaMikdash, era el templo en Jerusalén. Y ese sacerdote, ese Cohen, ¿no? Era llamado Zaharías, Zahoria, que significa que Dios se acordó. Y dice que tenía la clase porque los Kohanim, los sacerdotes, tenían órdenes, equipos de servicio dentro del templo, ¿se dan cuenta? Y esta vez le había tocado servir. Pero dice que su mujer era de las hijas de Aarón. ¿Las hijas de quién? Aarón era hermano de Moisés. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo dice este islámico que es un invento este asunto de Israel? ¿Se da cuenta? No, pues si viene desde Moisés. ¿Se da cuenta? No, pues si esto es la región de Judea. ¿Se da cuenta? Y aquí en el primer siglo está la evidencia. Y si quiere ir más atrás, todavía hay evidencias arqueológicas, tablas de los sumerios y tablas del mundo antiguo que mencionan en la arqueología la palabra Israel. ¿Se da cuenta? Por más de 3 ocasiones hay evidencias arqueológicas que se menciona que había una nación de Israel. ¿Se da cuenta? Y de ahí salió Moisés. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda que Moisés fue el libertador de Egipto? Y ese tenía un hermano, y el hermano era Aarón. Pero aquí tenemos una de las descendientes del hermano que se llamaba Elisheba. Era Elizabeth. Y dice que antes eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así que quiero que ponga atención aquí, porque mire, aquí vamos a ver varias cosas muy importantes, ¿ok? Pues estos eran justos, dice, dikaio, dice el griego, pero yo quiero que usted entienda, porque algunos piensan que la justificación es posicional nada más. Ese es el problema que tenemos con los antinomianos, que creen que la justificación es solamente una posición, o sea, ya Cristo te justificó y entonces tú no tienes que hacer nada más. ¿Te das cuenta? Cristo te justificó, es decir, ya hiciste una oración, recibiste a Cristo. ¿Cuántos recibieron a Cristo? Bueno, así dicen algunos, mire así. Dice, ya recibió a Cristo, ya usted no tiene que hacer nada más porque Cristo hizo todo. Entonces, olvídese los mandamientos, no hay que hacer 10 mandamientos, ley moral, olvídese de eso porque ya Dios lo santificó a uno posicionalmente. ¿Se da cuenta? Pero el asunto es que no es así. ¿Se da cuenta? Yo ya le dije que ciertamente que la justificación es por gracia, por medio de la fe, pero una vez que Dios te salva y una vez que Dios te ha unido a Cristo, el asunto es que ahora te ha despertado a una nueva vida, a una nueva caminar.
Y Cristo tiene hambre por la palabra de Dios. Él dijo así en Juan 17, así dijo, tu palabra es verdad. Dice así, santifícalos en tu verdad. Dice así. Entonces se te despierta un hambre por la palabra de Dios. Y como dice el salmista, dice, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Dice así. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que la ley de Jehová medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a aguas, ¿no? A corrientes de aguas, cuyo fruto da a su tiempo y su hoja no cae. No se marchitan sus hojas. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el Mesías que vive en ti, tú que vives en el Mesías, está arraigado a la palabra de Dios. Así que estos que eran justos, Zacarías y Elizabeth, ¿no? Pues no solamente eran justos posicionalmente, pero en la práctica. Y eso significa que ellos amaban al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. ¿Cómo hay que amar al Señor su Dios? ¿Cómo hay que amar al Señor? Dígamelo usted, ¿cómo hay que amarlo? Con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus ¿qué? Sus fuerzas. El Señor Jesús habló de eso, ¿no? Pues vea lo que dijo ahí, ¿no? En Mateo 22:37, vamos para allá, Mateo 22:37, él dice así, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso está ahí en Deuteronomio 6:5 y en hebreo dice, Ve'ahavta et Adonai Elohecha be'kol levacha ube'chol nafshecha ube'chol meodeja. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Ubejol meodeja, dice. Y después el versículo 39 dice así, el segundo es semejante, hablando del mandamiento, ¿no? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Levítico 19:18. El hebreo dice, Ve'ahavta l'oreja kamoja, que significa amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que ¿cómo andaba Elizabeth? ¿Y cómo andaba Zacarías? Pues obedeciendo la ley de Jehová. ¿Se da cuenta? Y dice que amaban al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, y también amaban a su prójimo como a sí mismo. ¿Okay? También significa algo más, ¿sabe? Esa santificación práctica, esa justicia práctica, ¿no? Porque eso es lo que significa. Volvemos a Lucas 1, versículo 6, dice que ambos eran justos delante de Dios. Esa palabra es importante, palabra delante de Dios. Dígalo conmigo, delante de Dios. Lifnei ha-Elohim. Eso significa delante de la presencia de Dios. ¿Sabes que cuando un judío se levanta en la mañana y dice, Ani model lefaneja? Dice así, te doy gracias, Señor, dice, delante tuyo. Es lo primero que hace, ¿sabes? Y después lo repite 3 veces durante el día, más. Se consideran como 4 veces que lo repiten. Ánimo de significa te doy gracias, Señor. Lefaneja significa delante de tu presencia. ¿Sabes que todos estamos delante de la presencia del Señor? Ahora mismo estamos delante de la presencia del Señor. ¿Saben? Y estos eran justos delante del Señor. ¡Wow! Escúcheme eso, ¿no? Que el Señor te diga que tú caminas en rectitud, porque eso significa de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus mandamientos. ¡Qué honor, ¿sabe? Yo escuchaba ahí a unos predicadores que hoy día venden libros y son famosos por ahí, ¿no? Hay algunos, dice, que solamente hablan de la moralidad, dice, y suenan como judíos hablando, ¿no? Así que solamente deberían hablar del evangelio. Eso es antinomianismo, ¿ya? Si usted escucha a alguien diciendo eso, ese es un antinomiano disfrazado, ¿ya? Porque lo que le falta es la moralidad, ¿te das cuenta? Lo que le falta es meditar en los 10 mandamientos, porque no solamente es que Dios te justificó y te salvó por el evangelio, gloria a Dios por eso, amén. Pero ahora tienes que caminar delante del Señor, agradándole y haciéndole
todas cosas que le agradan a Él. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo vas a saber eso? Por lo que te dicen los mandamientos. ¿Te das cuenta? Por lo que te dice la ley moral. Por cierto, algunos podrían pensar que yo no estoy a favor de la gracia. No, yo estoy a favor de la gracia. Pero es que la gracia de Dios dice que, mira lo que dice Tito, vamos para allá, Tito capítulo, déjenme ver si está en el capítulo 1. ¿Okay? Solamente quiero probarle lo que digo. No, está en el capítulo 2. Vean lo que dice el versículo 11, ¿ok? Y esta es la verdadera gracia de Dios, no una gracia antinomiana en contra de los mandamientos de Dios. Pero dice esta gracia verdadera, esta es la gracia bíblica. Dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y dice, enseñándonos qué cosa. Vean lo que dice, que renunciando a la impiedad, y eso tiene que ver con anomos, con que desechas lo que está en contra de la palabra de Dios, sino que te apegas a la palabra de Dios. Y dice, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, ahí está, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. No es que te redimió para dejarte en la iniquidad. No es que te redimió para que convirtieras la gracia de Dios en un libertinaje en el que vives en adulterio y vives en una serie de orgullos y soberbias y pensando que Dios te ha justificado y que por eso ahora te puedes hacer lo que te da la gana y despreciar a las personas y ningunear a las personas y hacer lo malo y hacer trampas y hacer orgullos y hacer egoísmo. No, Dios no te redimió para eso. ¿Sabes para qué te redimió? Para que vivas en este mundo renunciando a esos deseos. ¿Se dan cuenta? Y dice, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, eso es de acuerdo a la palabra de Dios. Y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, díganlo conmigo, purificar, ¿qué es? No es para dejarte impuro, ¿se da cuenta? Es para purificarte. ¿Cómo es eso? Diariamente, por medio de la confesión de pecados. Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿qué cosa? De toda maldad. ¿Se dan cuenta? Dice, se dio por nosotros para purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Es con toda autoridad. Dice Pablo, dale con todo. Le dice a Timoteo, al pastor Timoteo. ¿Se dan cuenta? Dale con todo. Así hay que hablar. ¿Se dan cuenta? Pero volvemos ahí a Lucas 1 y entonces tenemos aquí que Zacarías y su mujer Elizabeth eran justos delante del Señor y andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Esa palabra mentoi, ¿no? Que por cierto en el hebreo, ¿no? Es holhei. Holhei tamim bechol mitzvotav bechukotav Adonai. Eso habla acerca de halach, ¿no? Que caminaban, se comportaban de una manera irreprensible delante del Señor. ¡Wow! ¡Qué bárbaro eso! Lo que estaba diciendo este texto es que eran fieles, trataban de vivir vidas que agradaban al Señor. ¿Amén? ¿Saben que ese es el estándar para los cristianos hoy día también? Para los creyentes. Vidas que caminen de acuerdo a la palabra de Dios, que agradan al Señor. No de domingo nomás, ¿se dan cuenta? No de Facebook, no de WhatsApp. No se trata de publicar un versículo bíblico, no se trata de publicar una foto, se trata de que tú camines delante del Señor agradándole todos los días. Y cuando te caes, ¿qué haces? Confiesas, te limpias delante del Señor y vuelves nuevamente a caminar. ¿Te das cuenta? ¿Y cuándo termina eso? Nunca. Hasta que veas al Señor. Y allá vas a seguir caminando todavía. Seguirás, por siempre. ¿Se dan cuenta?
Dice el libro de Daniel, serán como las estrellas del cielo, dice, que resplandecerán. Pero bien, pero note lo que dice el versículo 7, dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era de edad avanzada, era estéril, dice. Por cierto, el Talmud habla de que esa era una razón de divorcio, y también esto es conocido como una señal de juicio, ni como descontento del Señor. Entonces, imagínense ellos, ¿no? Eran fieles al Señor, pero no tenían hijo, ¿sabe? Quiero que se conecte con esto. Pero ¿sabe quién está en control de todo? Porque todo este relato nos va a llevar al nacimiento de Jesús. Primero al nacimiento de Juan el Bautista. Pero, ¿sabe qué? Todo está dentro del plan de Dios, ¿no? Dios tiene un plan providencial. ¿Sabe que su vida está dentro del plan de Dios? Usted no puede perderse de eso. Ni puede escaparse tampoco. Porque cuando usted ve las estrellas del cielo, si las vio las estrellas del cielo, ¿cuántos vieron la luna en estos días? ¿No? ¿Quién puso esa luna ahí? Dios. ¿No? ¿Quién le dio la órbita? Dios. ¿Se da cuenta? ¿Usted le puede cambiar la órbita? No. Porque Dios se la fijó. Está fija ahí esa luna. Lo mismo que las galaxias y las estrellas. Si sale en una noche estrellada, las va a ver. Todo está ahí, ¿no? Así es nuestra vida. Nosotros somos como esas estrellas del cielo y como la arena del mar. Dios nos ha colocado en un lugar donde Él quiere colocarnos y su plan sigue caminando. Pero estos son justos delante de Dios, pero tienen un problema. Tienen una vergüenza, ¿sabe? Tienen una afrenta a esta mujer. Porque eso en Israel, cuando no tienes hijo, significa que Dios, pues, no te ha bendecido. ¿Te das cuenta? Que Dios te ha provenido. Porque ¿quién abre de acuerdo a al Señor? La matriz la abre el Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, wow, qué vergüenza, ¿no? Porque dice, ¿cómo puede ser? Imagínense, miren las murmuraciones, ¿no? Porque eso sufrimos los ministros a veces, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser? Dice que es ministro, pero no tienen hijos. ¿No? Dicen que caminan con el Señor, pero al final deben ser hipócritas, porque la verdad es que mira que no tienen hijos. ¿Se da cuenta? Y había una afrenta delante de todo el pueblo. Y ¿sabes qué? A veces nosotros decimos, ojalá que no estén mirando, ojalá que no estén pensando, ojalá que no se estén dando cuenta, Señor. No, sí se están dando cuenta todos. Y están murmurando también, ¿te das cuenta? Y es una afrenta. Por eso dice el versículo 25, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta ante los hombres. Pero yo le dije, mire, Elizabeth y Zacarías andaban delante del Señor. Dígalo conmigo, ¿delante de quién? Del Señor. Pero esta afrenta era delante de quién? Delante de los hombres. ¿Se dan cuenta? Así que ahí hay un juego delante del Señor y una afrenta delante de los hombres. ¿Quién te dio esa afrenta delante de los hombres? Zacarías y Elizabeth. Te la dio el Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién te puede quitar esa afrenta? El Señor. ¿Quién te la puede quitar? Por eso dice ella. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta. ¿Ok? Bueno, Lifnei Benei Adam, dice el hebreo. Pues, ¿sabes lo que va a pasar aquí? No voy a alargarme mucho aquí, ¿no? Pero lo que pasa es que Zacarías, pues le toca servir en el tabernáculo. Realmente es el templo, ¿no? Y es el lugar santo. Había un lugar que se llama Kadosh HaKadoshim, que era el lugar donde estaba el arca, ¿no? Y había como en el templo, ¿no? Cuando uno entraba, pues estaba una menora, ¿no? Que era el candelabro. Y los sacerdotes tenían esa habilidad, como levitas tenían que venir a prender la menora, así como se va a prender en diciembre 19 la Hanukkah, que recuerda justamente a esa menora en la fiesta de Hanukkah. Pero entonces en esa ala había ese candelabro, luego la mesa de los panes de la proposición,
Y había un altar de incienso también donde el sacerdote ponía incienso. Y por cierto, qué interesante, ¿no? Pero dice que estaba ahí, versículo 8, dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso, estaban afuera del templo, ¿se dan cuenta? De donde él entró, ¿se dan cuenta? Y por cierto, quiero decirle algo, en el pueblo judío hay una tradición que se llama, es una canción que todo judío canta en Shabbat, se llama Shalom Aleichem, Malachei Hashare, Malachei Elión, que dice así, dice, paz sea a ustedes, ángeles, ministradores, mensajeros del Dios Altísimo, vengan en paz, bendígame con paz, vayan en paz. Escúchenme, el pueblo judío cree en ángeles. ¿En qué cree? En todo Shabbat ellos invocan que vengan de la presencia del Señor ángeles con paz. ¿Se da cuenta? Por cierto, esa paz viene de Dios mismo. Shalom, dígalo que shalom. Eso no solamente habla de paz, una paz emocional, una paz etérea, una paz mental. No. Habla de todo, habla de prosperidad, de bendición, Pues, pero ellos creen en la presencia de ángeles. ¿Sabe que Dios tiene ángeles? Imagínense lo que hizo Zacarías y Elizabeth en ese Shabbat, ¿no? Probablemente dijeron esta oración, ¿no? Shalom Aleichem, Malachei Hashare, Malachei Elión. Dice, pero nuevamente, no, pase a ustedes, ángeles ministradores, mensajeros del Altísimo, ¿no? Pero aquí está Zacarías en el templo, escúchenme, mire lo que va a pasar. Y dice, versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor. ¿Qué se le apareció? Un ángel del Señor. Una cosa es que usted haga la oración y otra es que usted vea un ángel del Señor que se te aparece. ¿Se dan cuenta? Y ese ángel, el Señor, viene a decirle, versículo 13, le dice, no temas, dice, porque tu oración ha sido oída. ¿Qué estaba haciendo Zacarías? Orando. ¿Qué hacía él y su mujer? Eran justos delante de Dios. ¿Qué hacía él y su mujer? ¿La tenían gratis en el Evangelio, en la gracia libertina? No, eran irreprensibles delante del Señor, orando, apegándose al Dios, delante del Señor, siéndole fieles. Y oraba, ¿se da cuenta? Y seguramente oraban, quítanos la afrenta, Señor. ¿Hasta cuándo nos quitas la afrenta? ¿Sabes que Dios te ha metido en afrentas? ¿Y qué quiere que hagas, Señor? Que ores. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere que hagas? Que ores. ¿Qué van a hacer? Orar. ¿Qué van a hacer? Serle fiel. ¿Qué van a hacer? Caminar delante de Él. Amándole con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Apégate al único sacrificio, porque ya no hay sacrificio de sangre, el único sacrificio es el Mesías. Vente por medio de ese sacrificio y dice así, nos ha abierto un camino, dice, al lugar santísimo, para que vengas por medio de ese camino, por medio de esa sangre que Él mismo derramó, ¿no? O sea, que ven delante del Señor. Y dice aquí que el ángel le dijo, no temas porque tu oración ha sido, ¿qué cosa? Oída. Tus oraciones no caen en el abismo, no se van en el aire. Hay alguien que te las está escuchando. Es Dios Altísimo. Y aquí hay un ángel del Señor, mensajero del Señor. Y ha venido, le dice, mira, tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Bueno, varias cosas ahí, ¿no? Porque se va a hablar de que él va a ser, ese niño va a ser que va a ir delante del Mesías en el espíritu y el poder de Elías. Por cierto, es una tradición. En el Seder de Pesaj y aún en Havdalah se menciona que Elías vendría primero y luego el Mesías. Así que este es el niño, este es el mensajero que venía a preparar el camino del Señor. Y ese era el hijo que Dios le iba a dar a Zacarías y a Elizabeth. Y dice el versículo 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante
de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Por cierto, el Talmud habla de que hay dos ángeles que son los guardianes de Israel. El uno es Mijael, que significa Michael o Miguel, ¿no? Y Gabriel, dígalo conmigo, Gabriel, que significa el poder de Dios. Dios es poderoso, significa. Y a eso se refiere Isaías cuando dice que en tus muros he puesto watchmen, vigilantes, significa eso. Entonces, pues, pero este ángel ha venido, en el versículo 19 dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, deseo hablarte y darte estas buenas nuevas. Y, bueno, Zacarías dudó. Escúcheme. ¿Hay que dudar de la palabra del Señor o no? Si dudas te puede disciplinar, ¿eh? Y eso es lo que le pasó a Zacarías, se quedó mudo. El ángel lo dejó mudo. Y dice aquí, por cuanto no creíste mis palabras, versículo 20, las cuales se cumplirán a su tiempo, porque la palabra de Dios, ¿qué cosa? Se cumple. ¿Se dan cuenta? Y dice aquí, bueno, quedó mudo. Pero mira lo que pasó, ¿no? Versículo 23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Dígalo conmigo, 5 meses. ¿Por qué esto es importante? Porque al 6º mes, ese mismo ángel Gabriel se le va a aparecer a la prima de Elizabeth, que se llama María, y le va a decir el anuncio del nacimiento del Salvador. ¿Se dan cuenta? La próxima semana vamos a ver ese anuncio del nacimiento del Salvador. Pero quiero terminar con esto, hermanos, porque lo que es importante esto, ¿no? Por cierto, vea la palabra delante de Dios se ha repetido en el versículo 6, delante de Dios, versículo 8, delante de Dios, versículo 15, delante de Dios, versículo 19, delante de Dios. Pero en el versículo 29, Elizabeth dice algo importante. Dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Repartí lifnei bnei Adam, que significa, mire, que ella tiene una afrenta delante de los hombres, tenía una afrenta delante de los hombres. Pero ¿sabe una cosa? Ellos siempre se pasaron delante del Señor. ¿Se dan cuenta? Y el ángel vivía delante del Señor. Y porque ellos eran fieles y oraban al Señor, el Señor escuchó la oración de ellos. Y ¿sabe una cosa? Ahora les quitó la afrenta. ¿Quién puede quitarte la afrenta en la que vives? ¿Quién te puede quitar la aflicción? ¿Y quién te puede quitar el freno de la bendición que ha tenido el apóstol de Miami y darle la ofrenda de $1,000? No, ese no sirve. ¿Se da cuenta? ¿Sabe quién sirve? Dios sirve. Búsquelo a Él. Vivamos lifnei Elohim, lifnei Adonai. Como yo le dije ahora, ¿no? Animo de lefaneja. Te doy gracias delante de tu presencia. Amén. Oremos delante de su presencia. Vivamos en su presencia y rogamos al Señor que nos libre la afrenta. Escúcheme, todavía llega el Mesías. No se va a perder la próxima semana. No se lo pierda por este mismo Vaticanal, esta misma Batihora. Eso vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú eres el que quita nuestra afrenta delante de los hombres. Ayúdanos a caminar, Señor, como Zacarías y Elizabeth, caminando justamente en tu palabra, de manera que te agrade, Señor, por medio de Jesús el Mesías, porque no hay otro Salvador, no hay otro mediador entre los hombres, sino Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Ayúdanos a aprender más de su nacimiento, a regocijarnos durante todo este tiempo. En el nombre de ese Salvador glorioso que tenemos, que oramos, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.